Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos desde España, cuando son las 5:30 de la tarde, miércoles del día 17 del 1 del 2024. Yo para las fechas soy tremendo. Bien, continuamos con el libro Secretos del Tiempo del Dr. Stephen Jones, un libro, como saben, muy importante para entender todos sus escritos, porque él habla mucho de los ciclos del tiempo, cómo se van aparejando con las circunstancias, con los kairos que el Señor trae a nuestras vidas, cómo unos ciclos se superponen a los otros y cómo es fundamental tenerlos en cuenta a la hora de saber lo que está haciendo Dios y en el tiempo en que estamos viviendo. Como los hijos de Isaacar, dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Si no conocemos la ley de Dios y los tiempos de Dios, lo que está haciendo Dios en este momento, pues nos podemos encontrar que estamos subiendo a la guerra cuando el Señor nos manda a acampar, o al revés. Entonces es importante saber y conocer el tiempo de Dios, lo que Dios está haciendo y movernos conforme a su kairos. Bien, ayer vimos la mitad del capítulo 1, hoy vamos a continuar con esta parte. Nunca hacemos dos vídeos seguidos de estos apartados de especiales de la columna de la derecha del tabernáculo, sino uno, pero como dijimos, dejamos el capítulo por la mitad, pues hoy lo vamos a completar, hacemos esa excepción. Bien, el siguiente epígrafe que nos tocaba son los 490 tiempos de perdón y gracia. 490 es un ciclo profético, es un número muy importante en el estudio precisamente del tiempo, de los ciclos proféticos de Dios. En Mateo 18, del 21 al 22 leemos: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, es decir, 490 veces. Jesús estaba revelando lo que llamamos la ley de tiempo bendito. Vamos a estudiar en este libro el tiempo bendito, el tiempo maldito y el tiempo juzgado, que son tres ciclos de tiempo con los que el Señor se mueve en las Escrituras habitualmente. Bueno, la ley de tiempo bendito que gobierna la paciencia, el perdón y la gracia de Dios. Hasta ese límite de 490 veces el Señor nos puede extender la gracia, pero a partir ya de ahí es cuando viene el juicio si no nos hemos arrepentido, ¿verdad? Debido a esta ley, Dios no mata inmediatamente a la gente cuando pecan, a pesar de que muy a menudo desearíamos que lo hiciera así, sobre todo cuando somos víctimas de alguna injusticia. Tenga en cuenta la conexión con el jubileo. El número 490 es un periodo de 10 jubileos, 49 por 10 serían 490. Les repito por enésima vez que el jubileo son 49 años, no 50, como dicen algunos, porque se cuenta 49 y el año siguiente, que sería el año 50, es al mismo tiempo, que es cuando se celebra el jubileo, es al mismo tiempo el primer año del siguiente ciclo de 49. ¿De acuerdo? Entonces, siempre es por 7, si no encajaría. Esta es la unidad básica de medida de largo plazo para la profecía bíblica. Sale a la luz solo 3 veces en la Biblia: Génesis 4:24, en Mateo 18:22 y en Daniel 9:24. Sin embargo,
toda la historia se mide por jubileos y periodos de 490 años, ya que esta es la base del calendario profético de Dios. El último jubileo de la creación es en última instancia el objetivo de la historia y el tema de la profecía. Como veremos en el capítulo 2, el año 1986 después de Cristo es el 120, o fue, vamos a decirlo porque eso ya pasó, fue el 120avo jubileo desde Adán. En términos de la creación, es el final de 6 días de una semana desde la creación, que son 5.880 años de cronología, pero 6.000 años de tiempo legal, 6.000 años de tiempo legal, tiempo legal y 5.880 años según la cronología. En un sentido, ya hemos entrado en el primer milenio samático de la creación, en un sentido. La razón de que este jubileo aún no se manifieste plenamente será discutida en un capítulo posterior, pero las Escrituras hablan claramente de esta aparente discrepancia, diciendo cómo Dios la resolverá, cómo el Señor solucionará eso en algún momento. Por ahora, sin embargo, permítanme dejar claro que este es solo el primer milenio de reposo de 7 años en relación con el gran jubileo de la creación. Actualmente toda la creación gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios, como nos dice Romanos 8:19. Los hijos de Dios se manifestarán en primer lugar seguidos por la Iglesia y finalmente por toda la creación. Si son 3 escuadrones, los vencedores, después la Iglesia y después el resto de la creación. Tagma, viene de la palabra tagma, como dice Pedro, que será liberada la creación a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero cada escuadrón en su debido tiempo, como Pablo dice. Los detalles de este plan se presentan en mi libro El Gran Jubileo de la Creación, que precisamente estamos estudiando. El próximo vídeo que grabemos vamos a continuar con el capítulo 3 del Gran Jubileo de la Creación. La creación misma, en mi opinión, será puesta en libertad por la ley del jubileo después que hayan pasado 1000 jubileos. 1000 jubileos de 49 años serían 49.000 años. O sea, después de que se cumpla la primera semana milenial, quedarían 42.000 años después del trono blanco, ¿verdad? Esto será 50.000 años de tiempo legal, pero solo 49.000 años de cronología, 1000 por 49. Este es el jubileo en el nivel de la creación, que es el nivel más alto y de mayor alcance. Afectará a toda la creación. Jesús y la parábola del perdón, es decir, el jubileo. Cuando Jesús le dijo a Pedro que perdonara 490 veces, inmediatamente relató una parábola para ilustrar este principio, Mateo 18 del 21 al 35. Esta es una parábola muy importante ya que proporciona las claves de cómo Dios ha trabajado con naciones enteras y con la Iglesia a lo largo de la historia. Cierto rey tenía un siervo que le debía 10.000 talentos, una deuda enorme. Cuando llegó el momento de ejecutar la hipoteca de la deuda, después de 490 días, el siervo pidió clemencia y el rey le perdonó la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo luego se enfrentó a su vecino que le debía una pequeña cantidad de dinero. El vecino pidió clemencia, pero el hombre no quiso perdonarle la deuda. En cambio, echó a su vecino en la cárcel y vendió a su familia a esclavitud para que le pagaran la deuda. Bueno, perdonen por el ruido del viento. Está haciendo un viento fuerte hoy, viento sur tenemos. Bueno, eso es bueno porque nos sube un poco la temperatura en invierno, pero sin embargo es tremendo. Además aquí nos pega de lleno en esta sala y a veces molesta. Cuando el rey se enteró de esto, canceló la misericordia y la gracia que había extendido con anterioridad a su criado y le echó en la cárcel hasta que la deuda total de 10.000 talentos fuera pagada. La moraleja de la historia se da en Mateo 18:35, que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si vosotros no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Jesús no estaba realmente hablando de deudas monetarias, sino de ofensas o pecados. Este es uno de los muchos pasajes del Nuevo Testamento donde vemos cómo el pecado es contado por una deuda. El criado con la enorme deuda representa a un gran pecador. Bien, perdonen porque hubo una llamada de timbre, tuve que atender, entonces no sé exactamente dónde me quedé. Así que vamos a comenzar desde aquí otra vez. Jesús no estaba realmente hablando de deudas monetarias, sino de ofensas o pecados. Este es uno de los muchos pasajes del Nuevo Testamento donde vemos cómo el pecado es contado por una deuda. El criado con la enorme deuda representa a un gran pecador. Cada vez que alguien contrata un préstamo, la nota de deuda es fechada, por lo que ambas partes saben cuándo será el vencimiento. Esta parábola es una ilustración del principio de 70 veces 7. Se podría decir que la deuda tenía que ser pagada después de 490 días. El rey en cuestión estaba obligado a perdonar la deuda en ese periodo de tiempo especificado. Lo llamamos un periodo de gracia. El periodo de gracia es el tiempo asignado para pagar la deuda. Termina con el momento del ajuste de cuentas y la posible ejecución hipotecaria. Pero esto también es una parábola que nos muestra cómo funciona el principio del jubileo en un sentido muy práctico. De hecho, esta es una parábola única que nos muestra cómo Dios trató con Israel y Jerusalén. Explicaré esto en breve, dice el doctor Jones. Bien, la falta de entendimiento de Pedro. Cuando Pedro le preguntó si debía perdonar 7 veces, demostró que no entendía el principio del jubileo. Hay 3 reposos en la ley: el séptimo día, el séptimo año y el jubileo, que son 7 por 7 años, 49, 7 por 7, 49. El reposo del séptimo día es el nivel más fundamental de reposo, el sábado. Todos los funcionarios, incluso los animales, debían recibir un día de descanso. Esto incluía a aquellos siervos que eran deudores. El séptimo año era un reposo para la tierra, cuando nadie podía sembrar o cosechar, Levítico 25, del 4 al 5, excepto que el pobre podía comer de lo que creciera de por sí, Éxodo 23:11. A los bueyes se les daba un reposo, todos los siervos hebreos eran enviados a sus casas y se les daba un año de vacaciones, Éxodo 21:2. Era como la suspensión de los pagos de una nota de deuda por un año, con el fin de dar a los empleados un verdadero reposo. Sin la suspensión de los pagos, los empleados se verían obligados a seguir trabajando durante todo el año de reposo para hacer sus pagos. Sin embargo, los sirvientes que se habían vendido a sí mismos por la deuda, o pecadores que habían sido vendidos por la corte para pagar sus víctimas, tenían que regresar a su servidumbre después del año de reposo. Trabajaban 6 años y descansaban el séptimo. Si bien este reposo del séptimo año es mayor que un reposo semanal, todavía no es el mejor reposo. El mayor reposo es el del jubileo, cuando todas las deudas son canceladas y cada hombre regresa a su heredad. El jubileo pone fin a toda servidumbre y todos los hombres son capaces de empezar de nuevo con una pizarra limpia, libre de deudas. En los 2 primeros reposos las deudas se mantenían en suspenso, ya sea por un día o por un año. Ellos eran liberados temporalmente, pero no perdonados por completo. El jubileo después de 49 años era cuando todas las deudas se liberaban de forma permanente. Se quedaban canceladas, ¿no? En tiempos de Jesús la gente había estado observando el día de reposo semanal y el reposo del séptimo año desde su regreso de la cautividad babilónica, regreso de la cautividad de Babilonia. Y el reposo del séptimo año desde su regreso de la cautividad de Babilonia en el 534 a.C. Perdón, que me había liado. Así que entendían el principio de perdonar 7 veces, pero Pedro no entendía ese principio al nivel del jubileo de 70 veces 7, que son 490. Nunca habían hecho de ese principio una parte de su vida cotidiana, por lo que no entendían su aplicación en el nivel más alto,
Jesús tomó no solo el nivel del ciclo del jubileo de 49 años, sino el ciclo de 490 años de 10 jubileos. Lo hizo para revelar un principio oculto de la profecía bíblica que la mayoría no comprende hoy. Todos los estudiantes de la profecía bíblica están familiarizados con las 70 semanas de Daniel, que son 490 años, pero debido a que muy pocos conocen su base subyacente en las leyes del tiempo, no comprenden plenamente el propósito de un ciclo de 490 años. Ya hemos visto cómo esta parábola se aplica a nuestra vida personal en el área del perdón, pero esta aplicación a nivel personal ciertamente no agota su significado. Es también la clave para entender cómo Dios trata con las naciones a nivel corporativo. El pueblo de Israel nunca había guardado ese año del jubileo, no habían dejado reposar la tierra y todas estas cosas, entonces el Señor les perdonó eso durante 490 años, pero como no se habían arrepentido, entonces el Señor dijo, pues sí, ahora os llevo a Babilonia y la tierra va a reposar esos 490 años que vosotros no la dejasteis reposar. La obligación de Dios de perdonar a la nación 490 veces. Cuando un israelita se rebelaba contra Dios o era contaminado por alguna razón, estaba obligado a ir al templo y ofrecer un sacrificio de sangre para expiar su pecado. La sangre del animal era derramada debajo del altar, depositando el pecado del hombre allí, y el sacerdote lo cubría con el polvo de la tierra. A lo largo del año, a medida que más y más israelitas hacían esto, el templo en su terreno se volvía cada vez más contaminado por los pecados. Y así, una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote debía hacer un sacrificio y tomar la sangre para entrar en el lugar santísimo y esparcirla sobre el propiciatorio del arca. De este modo obtenía la expiación, perdón y misericordia para la nación. Dios perdonaba a la nación de Israel una vez al año, o 49 veces cada ciclo de jubileo, o 490 veces cada 10 jubileos. Jesús sabía que en circunstancias normales Dios perdonaría a la nación 490 veces, calculando la cuenta para determinar si se les daba una extensión de la gracia. Por lo tanto, para ilustrar su respuesta acerca de perdonar 490 veces, Jesús comenzó la parábola en Mateo 18 del 23 al 24 diciendo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, es decir, a Dios, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y cuando él había comenzado a contar, puntos suspensivos, ¿no? En otras palabras, el rey, es decir, Dios, había perdonado 490 veces durante un periodo de 490 años y ya era hora de hacer cuentas. En circunstancias normales, él estaba obligado a perdonar a la nación 490 veces, calculando antes de la deuda nacional el pecado. Sin embargo, calculando antes la deuda nacional, es decir, el pecado. Sin embargo, sin la comprensión de la conexión entre los 490 tiempos de perdón y el tiempo del ajuste de cuentas, la mayoría de la gente ha perdido esta importante forma en que Dios trata con las naciones. Peor aún, no son capaces de entender el propósito de un periodo de 70 semanas, sobre todo las que Daniel profetizó. Esta falta de entendimiento es calamitosa, ya que las 70 semanas de Daniel son la base de la mayoría de la enseñanza moderna de la profecía bíblica. Cómo se aplica exactamente todo esto a las 70 semanas de Daniel será tratado en un capítulo posterior. A fin de comprender el calendario de las 70 semanas de Daniel, hay que ver cómo y cuándo comenzaron y terminaron. Por desgracia, muchas teorías se han enseñado en los últimos años cuyos defensores no comprenden el propósito básico de un periodo de 490 años. Vamos a tener que poner muchos fundamentos de hechos históricos y bíblicos antes de que podamos construir una comprensión adecuada de esa profecía. Tiempo bendito, tiempo juzgado y tiempo maldito. Como
Como una cuestión de conveniencia, yo uso el término tiempo bendito para describir el periodo de gracia de 490 años que lleva al jubileo. El deudor de 10.000 talentos de la parábola de Jesús representa la nación de Israel cuando aplicamos este principio a nivel nacional. Estudiando la historia bíblica, aprendí acerca de otros dos ciclos de tiempo principales estrechamente relacionados con el tiempo bendito. En la comparación de estos tres ciclos es evidente que el tiempo bendito, 490 años, es el periodo de gracia que Dios da a una nación que es básicamente obediente a su propia ley. Dicho de otra forma, es aplicable a la del siervo de Dios. El deudor de la parábola de Jesús es llamado siervo del rey y por lo tanto el rey no ejecuta el perdón hasta el final de las 490 veces. Sin embargo, no todas las naciones hacen siquiera el intento de servir a Dios y por eso no pueden ser llamadas siervos, en este caso siervas, ¿no? Las naciones que por una razón u otra se convierten en responsables de la obediencia a la ley de Dios, pero que siguen siendo abiertamente rebeldes y desobedientes, no tienen la gracia plena del periodo de 490 años. En cambio, su periodo de gracia se reduce a 414 años, que es un ciclo que llamo tiempo maldito. Es importante entender que el tiempo maldito es en realidad un periodo de gracia, en el que Dios permite a una nación 414 años de gracia antes de la ejecución de su deuda respecto a la ley. El principio básico que rige es el mismo tiempo que para el tiempo bendito. La única diferencia es que es 76 años más corto. Perdón, déjenme leerles la última frase porque ahí había una palabra de más. El principio básico que rige es el mismo que para el tiempo bendito. La única diferencia es que 76 es más corto. Veremos 76 siempre es como comienzan los años, que es como un periodo de limpieza, ¿verdad? Hay un tercer periodo de gracia para una nación que es obediente pero con retraso, es decir, obedece pero con retraso. Yo lo llamo tiempo juzgado, es un periodo de 434 años, es decir, 62 semanas. Este periodo de tiempo es aplicable específicamente a la nación de Israel y Judá desde su cruce del Jordán hasta el cautiverio babilónico. Israel iba a entrar a la tierra prometida después de estar en el desierto durante menos de 2 años. 10 de los 12 espías dieron un mal informe, haciendo que la gente perdiera la fe. A causa de su desobediencia, Dios les prohibió entrar en la tierra hasta después de 38 años. Por lo tanto, entraron en la tierra tarde, después de pasar 40 años en el desierto. Debido a esto, Dios hace su cuenta en ciclos de 434 años en lugar de darles un total de 490 años. Esto lo mostraré con más detalle en un capítulo posterior. Así que no se preocupen, no se líen mucho, ya llegaremos ahí. Cuando a Israel se le dio la ley al pie del monte Sinaí, el día que se conmemora a partir de entonces como la fiesta de Pentecostés, desde entonces como la fiesta de Pentecostés. Aproximadamente 490 días después fue el jubileo quincuagésimo, el 50 jubileo desde Adán. Desde Adán, cuando los 12 espías dieron su informe. Si Israel hubiera creído a Caleb y Josué y entrado en la tierra prometida en ese momento, habrían entrado en tiempo bendito. No solo su decisión se habría realizado en un ciclo de 490 días, sino que habrían vuelto a su herencia en el jubileo quincuagésimo de Adán, que son 50 por 49 años. Por desgracia para Israel, al entrar en la tierra con retraso, su periodo de gracia se acortó a solo 434 años. Un estudio de la cronología demuestra esto, revelando no solo el propósito del tiempo juzgado, sino también dos formas distintas en las que Dios ha calculado la cuenta de Israel en el pasado.
La comprensión de estos principios bíblicos nos da una gran cantidad de conocimiento de los caminos de Dios, que Pablo dijo son inescrutables, Romanos 11:33. Aunque me doy cuenta de que no nos es posible comprender todos sus caminos en este estado de cuerpo no glorificado, tomo nota de que Dios sus caminos notificó a Moisés, Salmo 103:7. La posibilidad de conocer al menos algunos de los caminos de Dios nos anima a conocerle mejor. Siguiente epígrafe: ¿por qué la gracia está condicionada a perdonar a los demás? En la parábola de Mateo 18 del 21 al 35, el siervo que se negó a perdonar la deuda de su vecino se encontró a sí mismo que ya no se le perdonaba su deuda de 10.000 talentos. ¿Cómo puede ser esto? Para muchos predicadores, este es uno de esos pasajes duros de la Biblia, porque tratan de relacionarlo con la salvación de uno. De este modo, terminan enseñando que si nosotros como cristianos no perdonamos a todos los que nos han hecho mal, entonces perderemos nuestra salvación. El problema con este punto de vista es que, básicamente, se exige la perfección, por lo que pone una carga sobre los cristianos que no son capaces de soportar. Si esta opinión fuera correcta, ¿quién entonces podría ser salvo? Los cristianos sin duda deben aprender a perdonar, pero esto no es una cualidad que los cristianos siempre manifiestan inmediatamente después de su conversión. Tiene un proceso, ¿verdad? La capacidad de perdonar es fácil solo para aquellos que nunca han sido agraviados de manera importante. Para la mayoría, sin embargo, el perdón es posible solo tras un periodo de tiempo del Espíritu Santo obrando en sus vidas. La amargura y la falta de perdón no desaparecen de forma automática con la salvación, ni deberá fijarse la justificación de la persona a la propia capacidad de perdonar o la erradicación de años de amargura en su corazón. La justificación es por la fe sola. Después que uno ha sido justificado, entonces Dios comienza a obrar en el corazón del cristiano para erradicar las cosas de la carne, la amargura, la falta de perdón, etcétera, ¿verdad? Repito, la justificación es por la fe sola. Pero después que uno ha sido justificado, entonces Dios comienza a obrar en el corazón del cristiano para erradicar las obras de la carne, como la amargura, la falta de perdón, etc. Esto es parte del proceso de santificación, no de justificación. Es decir, la salvación del alma no es lo mismo que la justificación, que es la salvación del espíritu, ¿verdad? Con paciencia ganaréis vuestras almas. La parábola de Jesús, por tanto, no nos enseña acerca de cómo permanecer salvos. No se trata de caer de la gracia. Esto nos muestra la diferencia entre el vencedor y el cristiano en general. Para una discusión completa de este tema, consulte el Gran Jubileo de la Creación o cualquiera de las partes de mi serie de 3 partes de libros más pequeños. Perdón, porque otra vez el viento ahí me interrumpió un poquito. La parábola de Jesús, por tanto, no nos enseña acerca de cómo permanecer salvos. No se trata de caer de la gracia. Esto nos muestra la diferencia entre el vencedor y el cristiano en general. Para una discusión completa de este tema, consulte el Gran Jubileo de la Creación o cualquiera de las partes de mi... Ese es el libro que estamos estudiando, que les dije que el próximo vídeo ya será el 3er capítulo, o cualquiera de las partes de mi serie de 3 partes de libros más pequeños, como son el propósito de la resurrección. Ese creo que no está grabado todavía, pero sí los vencedores de la cebada y el trigo y los años de Pentecostés, que ya lo tienen también grabados en vídeo. Siguiente epígrafe. Jerusalén es el siervo que no perdonó. Como he dicho antes, esta parábola en Mateo 18 es una parábola única. No hay duda de que Jesús tenía Jerusalén en mente cuando contó esta parábola, porque el siervo que le debía 10.000 talentos encaja precisamente con la forma en que Dios trató con Jerusalén en los días de Jeremías. 600 años antes, cuando el rey de Babilonia se disponía a sitiar Jerusalén, la invasión fue la manera de ejecución respecto a la nota de la deuda de Dios.
Su periodo de gracia se había acabado y el juicio era inminente. En Jeremías 34 nos encontramos con que Jerusalén luego oró a Dios pidiendo misericordia, tal como cuando el siervo endeudado hizo, tal como cuando el siervo endeudado, perdón, esto no está correcto, un segundito. Yo creo que es así. En Jeremías 34 nos encontramos con que Jerusalén luego oró a Dios pidiendo misericordia, tal como el siervo endeudado hizo en la parábola de Jesús. Y así la palabra vino a Jeremías, quien les dio la solución. Si ellos prestaban atención a esta palabra profética de Jeremías, Dios se desharía de los ejércitos babilónicos y la ciudad se salvaría. Dios no ejecutaría la hipoteca sobre Jerusalén y no permitiría que ellos y sus familias fueran vendidos en esclavitud. La palabra era que declarasen un año de reposo, algo que nunca habían hecho. Leemos en Jeremías 34 del 8 al 10. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, después de que el rey Sedequías hizo pacto con todo el pueblo que estaba en Jerusalén, para proclamarles libertad, que cada uno dejase a su siervo y cada uno a su sierva hebreos libres, que ninguno debería servirse de ellos, a saber, de un judío o un judaíta, su hermano. Entonces ellos obedecieron y los dejaron ir. ¡Qué excelente día fue! Todos los esclavos y esclavas fueron liberados de su deuda y de la servidumbre. Jerusalén emitió una proclamación oficial de liberación de todos los siervos. Dios estaba entonces en condiciones de perdonar también a Jerusalén su deuda con la ley. Dios enviaría a los babilonios a su casa y la gente seguiría siendo libre. Por desgracia, su obediencia a Dios fue solo superficial. Leemos en el versículo siguiente, Jeremías 34:11, lo que sigue. Pero después se arrepintieron e hicieron que los siervos y las siervas que habían dejado libres volvieran y los sujetaron de nuevo como siervos y siervas. Es decir, los soltaron por un día o por una semana, no sé por cuánto lo harían, pero se arrepintieron de su acto de generosidad, entre comillas. Era generosidad, era cumplir la ley, ¿no? En otras palabras, la gente de Jerusalén actuó como el siervo que no perdonó en la parábola de Jesús. Se les había perdonado una deuda enorme de pecado, pero no pudieron perdonar a sus vecinos sus pequeñas deudas. Como consecuencia de ello, la gracia de Dios llegó a su fin. No hubo extensión de la gracia dada a ellos. Dios canceló su jubileo y los vendió a la esclavitud durante los próximos 70 años. El siervo que no perdonó fue enviado a la prisión del deudor para pagar su deuda de 10.000 talentos hasta el último cuarto de penique que se le había prestado. Por eso ellos tuvieron que ir 490 años que no habían guardado reposo la tierra, 490 años en Babilonia que la tierra sí pudo guardar reposo. En un capítulo posterior me ocupo de ese momento de la historia y seré capaz de mostrar el calendario de este evento en la historia de Jerusalén y cómo llegaron a deber a Dios esos 70 años. Pero por ahora tenemos que centrarnos en el principio general del perdón y del jubileo, que muestra cómo opera esto en nuestras propias vidas personales. Y aquí nos vamos a otro epígrafe, que este es el que yo les anuncié ayer, que es tremendo, que dice que los vencedores son los perdonadores. No es una persona súper espiritual, que tiene un montón de dones, que hace muchas obras buenas, no. Un vencedor es ante todo un perdonador. Bien, dice así. Si es de los que aspira a ser una parte del remanente que no será vendido a la esclavitud al final de esta edad, debe saber y practicar la ley del jubileo en su propia vida personal. Si no es así, se le venderá a una especie de cautiverio y al igual que Israel bajo Moisés, va a morir en el desierto. Números 26, 65, sin recibir la herencia prometida en la primera resurrección. Los que no hayan perdonado no van a recibir la herencia en la primera resurrección. Usted no necesariamente morirá físicamente, pero no heredará la vida en la cosecha de la cebada, que es la primera resurrección. La cosecha de la cebada ya saben que siempre se refiere a los vencedores, porque la cebada madura primero.
Es posible heredar una herencia de tierra en el reino, pero no recibir la herencia de la tierra perdida en Adán, el cuerpo glorificado. ¿Se entiende? O sea, podemos recibir la herencia de tierra en el reino, estoy vivo, soy cristiano, pero no he madurado, no he perdonado, no he sido un vencedor, por lo tanto paso al reino, pero no adquiero en ese momento mi reino glorificado. Tendré que morir probablemente en el milenio, cuando se agote mi vida normal, aunque pueda vivir quizás más años de lo habitual. Los que no sean glorificados en esta primera resurrección deberán esperar a una resurrección posterior al cierre de la edad de tabernáculos, es decir, en la segunda resurrección. El remanente de vencedores no es un grupo de superhombres y supermujeres superespirituales. No se requiere una gran inteligencia o gran espiritualidad para formar parte de este grupo. Por favor, no me tiren piedras todavía, dice el doctor Stephen Jones. Usted no tiene que ser un gran profeta o ganar miles de almas para Cristo o realizar grandes milagros. Solo hay un requisito: aprender a perdonar a sus deudores. La clave es la obediencia a la ley del jubileo. Se nos dice en Mateo 6, del 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Parafraseando esto, si usted practica el principio del jubileo hacia los demás, Dios hará lo mismo con usted. Si usted practica el jubileo a los demás, concede el jubileo, extiende el jubileo a los demás, Dios les extenderá el jubileo a usted. Y sobre todo al final del periodo de 490 años de gracia de la Iglesia, cuando Él examine las cuentas de la Iglesia, los que cancelaron todas las deudas de los demás serán liberados de todas sus propias deudas para que puedan regresar a su verdadera herencia, que es la transfiguración e inmortalidad en la primera resurrección. Los patrones bíblicos de los días de fiesta de Israel indican que la resurrección ocurrirá en la fiesta de las trompetas de algún año, tal como la Pascua profetizó de la crucifixión de Jesús y Pentecostés ya había advertido sobre la venida del Espíritu en Hechos 2. Sabemos que la edad de la Iglesia duró 40 jubileos, desde el 33 después de Cristo a 1993 después de Cristo. Para los que no se hayan enterado, la edad de Pentecostés ya se ha terminado. Estamos en este momento transicionando a la edad de tabernáculos. Esto es también 4 periodos de 490 años. El momento crítico de la visitación, inspección o examen de la Iglesia, por lo tanto, llegó en el año 1993 después de Cristo, momento en el que fue descalificada y el mandato para traer el reino pasó a los vencedores. Pero estamos adelantándonos a nosotros mismos. La historia de la antigua Jerusalén es el modelo para la nueva Jerusalén. La historia de la antigua Babilonia es el patrón para Misterio Babilonia en nuestros días. Repitamos, la historia de la antigua Jerusalén es el modelo para la nueva Jerusalén. La historia de la antigua Babilonia es el patrón para Misterio Babilonia en nuestros días, que saben que es la parte final. Misterio Babilonia es lo que Apocalipsis la llama así. Misterio Babilonia es la parte final, cautiverio babilónico, a un cautiverio encubierto al dinero deuda, al sistema de la Reserva Federal y los bancos centrales, al sistema del dinero fiduciario. Bien, si quiere ser parte de la compañía remanente de vencedores, lea Jeremías 34 y Mateo 18. Eso es de lo que estos pasajes tratan. Jerusalén fue impía todos los días. Sus habitantes apedrearon a los profetas y establecieron ídolos en sus corazones continuamente. Sin embargo, cuando llegó al final de su periodo de gracia, todo se reducía a una cuestión. ¿Liberarían a todos aquellos que les habían hecho daño? ¿Lo harían como lo hizo Jesús en la cruz, orando, Padre, perdónalos? ¿Lo harían como lo hizo Esteban, el primer mártir que, mientras era apedreado injustamente, oró, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Hebreos 7:60. En Mateo 6:12 Jesús nos enseñó a orar y perdónanos nuestras deudas, es decir, transgresiones,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquellos que transgreden contra nosotros, esos son los deudores. Aquellos que pecan contra nosotros están en deuda con nosotros de acuerdo a la ley de Dios. Nosotros somos sus acreedores. Si no perdonamos sus pecados contra nosotros, les son retenidos. Y si los liberamos de sus pecados, son liberados. Juan 20:23. En otras palabras, si insistimos en presentar cargos contra los que nos ofenden, Dios no estará detrás como nuestro abogado. En griego es la palabra paraclete, primera de Juan 2:1, porque la ley está siempre del lado de la justicia. Si decidimos retirar todos los cargos y perdonar las ofensas de los demás, Dios retirará todos los cargos contra ellos. Cuando Jesús y Esteban retiraron todos los cargos, esto no fueron solo palabras vacías, fueron pronunciadas como decretos en la más alta corte del cielo, y Dios efectivamente retiró todos los cargos. Atentos, al igual que en los días de Jeremías, hoy se nos da una opción idéntica que determinará si escapamos de la espada de Babilonia o no. Podemos conservar las deudas de los hombres por guardar rencor contra ellos, o bien podemos declarar el jubileo sobre todos los que nos ofendieron. Qué maravilla que Dios hiciera tan simple que cualquier persona pueda convertirse en una parte del remanente de vencedores. Hasta que leí Jeremías 34 y Mateo 18, dice el Dr. Jones, yo pensé que tenía que alcanzar algún tipo de cuasi santidad, como la Iglesia lo define. Sin embargo, todas mis obras, mi educación, incluso mi fe, solo demostraron ser trapos de inmundicia. Todo lo que hacía parecía que era solo para demostrar que era incapaz. La clasificación para el estatus de remanente no es una cuestión de obras, no importa lo buenas que sean esas obras. Usted no tendrá el derecho por hacer milagros, o por pasar largas horas en oración todos los días, o por disciplinarse a leer la Biblia durante muchas horas al día. Los milagros son buenos y es incluso mejor orar y leer la Biblia. Este puede ser el camino hacia una mejor comprensión de la palabra, que es sin duda útil, pero no es el camino hacia el estatus de remanente. No fue salvo por disciplinar la carne, ni será perfeccionado disciplinando la carne. Gálatas 3:3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esta es una buena noticia para todos los cristianos, excepto para los que estén orgullosos de ser llamados doctores en teología o grandes hombres de fe, aquellos que les gusta mirar desde sus altas torres de superespiritualidad y dar gracias a Dios de que no son como los otros hombres, o los que practican el ascetismo estricto y viven vidas austeras para abofetear la carne, para que sea espiritual. Tales hombres encontrarán tales hombres encontrarán, falta un qué aquí, que la ley del jubileo es una ofensa, porque las puertas al estatus de remanente, es decir, a calificar para formar parte del remanente, están abiertas incluso para el más humilde de los cristianos. No necesitan grados en teología, no necesitan ser llamados pastores o reverendos, no necesitan escribir boletines o libros, no necesitan estar en la radio o la televisión para predicar el Evangelio al mundo. El pueblo remanente estará formado por amas de casa normales, pequeños abuelos, ancianos, niños, hombres que viven y trabajan en el mundo real, las personas que no tienen un llamado para ir a la universidad de la Biblia, comenzar ministerios o predicar grandes sermones. Serán los pobres que tienen que trabajar para ganarse la vida y simplemente no tienen el tiempo para leer sus Biblias en oración 4 horas al día. Es hora de que quitemos el reino de las manos de los, entre comillas, grandes hombres de Dios y traigamos el reino abajo, dentro del alcance de la gente pequeña, porque de los tales es el reino de los cielos. Bien, otro epígrafe, ¿cómo celebrar el jubileo?
La gente siempre es la gente. Somos lo mismo que nuestros antepasados en Jerusalén en los días de Jeremías, que fueron capaces de perdonar a sus deudores un día, pero los tomaron todos de nuevo al siguiente. Es muy fácil perdonar y la mayoría de las personas lo hace hasta la próxima vez que su vecino les ofende. De repente todos los viejos delitos son traídos de nuevo. Muchos perdonarán a un vecino a la cara, pero luego irán con los chismes, aquí falta un con también, perdón, irán con los chismes acerca de la situación por la espalda, asegurándose de que todo el mundo sepa que es un apestoso y lo inocentes que ellos son, a modo de contraste, claro. Mientras hacemos esto, no tenemos derecho a condenar a la gente de los días de Jeremías por consentir retractarse de su perdón y traer de nuevo a sus siervos a esclavitud. Somos tan culpables como siempre lo fueron. La naturaleza del hombre no ha cambiado en absoluto. Yo me confieso uno de ellos porque muchas veces perdono, pero después cuando me vuelven a ofender vuelvo a recordar otra vez las cosas de atrás, lo cual quiere decir que no había perdonado, porque perdona eso ya lo tiene que olvidar definitivamente. Y creo que esta misma tarde lo he hecho otra vez. Así que discúlpenme. Lo siento. ¿Acaso dije que esto es fácil? No, es simple, pero no fácil. Cualquiera puede calificar, pero pocos lo hacen. Algunos tratan de disciplinar la carne para calificar como vencedores. Admiro su confianza en sí mismos, aunque sea temporal, pero la gran mayoría abandona antes de haber comenzado. Pocos se dan cuenta de que es solo cuestión de aprender el arte de la gracia y que Dios está ocupado enseñando esto a nosotros cada día, dándonos gente a quien perdonar. La gracia es un arte, porque Dios envía problemas. La gracia es un arte. ¿Por qué Dios envía problemas como los suyos? ¿Por qué permite que la gente le ofenda? Para darle la oportunidad de aprender el arte de la gracia, es decir, de perdonar. Como cristiano, usted ha estado inscrito en la Escuela de Dios y el curso principal de estudio es la Gracia 101. La mayoría de nosotros reprueba el año curso tras curso. En lugar de aprender la gracia, aprendemos la amargura, que nos hace tan profanos como Esaú. Dejando de lado la gracia y el perdón, también echamos a un lado nuestro derecho de nacimiento, primogenitura, vendiéndolo por el plato de lentejas de la raíz de amargura. Preferimos albergar resentimientos mezquinos en vez de perdonar, como Dios hizo por nosotros. Las personas profanas no serán del grupo remanente. Esaú pensó que a él le había tocado un mal reparto de Dios. Él sabía que era Jesús quien lo despojó de la primogenitura, que a su juicio era suya por derecho. Sus descendientes se han resentido y odiado a Jesús desde entonces, y se han esforzado por recuperar esa primogenitura perdida por la fuerza y la astucia. Esta actitud amarga caracteriza a Esaú. Como lo dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Este párrafo va en negrita casi todo él y subrayado, así que presten atención. Probablemente el problema más sutil en nuestra mente subconsciente es nuestra amargura y el resentimiento en contra de Jesús, porque permite que pasemos a través de problemas y pruebas. Creemos que merecemos algo mejor, sobre todo si hemos decidido seguir a Jesús, entre comillas, ¿verdad? Y estamos haciendo lo mejor que podemos. Creemos que Dios nos debe algo por nuestra decisión, como si fuéramos lo suficientemente amables por convertirnos en siervos de Dios, como que le estamos haciendo un favor, ¿verdad? La noche que Dios me reveló Jeremías 34, mi esposa y yo tuvimos una larga conversación. Esto salió a la luz, que pensábamos que Dios nos debía un mejor nivel de vida. Esto salió a la luz, voy a poner 2 puntos aquí mejor. Pensábamos que Dios nos debía un mejor nivel de vida, ya que Él se había llevado mi trabajo impidiéndome ganarme mi propia vida.
Mientras que Dios siempre fue fiel a proporcionar suficiente para pagar todas las cuentas, alimentación y vestir a nuestra familia de 7 miembros, siempre había extras que no podíamos permitirnos, como por ejemplo, atención médica y dental, que nosotros sentíamos como necesidades. Cosas como libros de investigación para el trabajo del ministerio y herramientas educativas para los niños. Descubrimos una actitud oculta que decía: Dios nos debe la vida, porque nosotros lo hemos dejado todo para seguirlo. Nosotros nos merecemos algo mejor que esto. En otras palabras, encontramos una zona en la que no habíamos perdonado a Dios, que era más bien una zona un poco amarga hacia Él. Tuvimos que lidiar con esto más de una vez hasta que el arte de perdonar de Dios se convirtió en un hábito. Con el tiempo se convierte en parte de nuestra naturaleza. Déjenme que esto lo voy a poner así como destacado y lo voy a adentrar aquí. Así, vamos a ver. Vamos a poner así, un segundito. Bueno, yo creo que sí. Lo vamos a leer de nuevo porque me parece importante. La noche que Dios me reveló Jeremías 34, mi esposa y yo tuvimos una larga conversación. Esto salió a la luz. Pensábamos que Dios nos debía un mejor nivel de vida, ya que Él se había llevado mi trabajo impidiéndome ganarme mi propia vida. ¿Cuántos el Señor se nos ha llevado el trabajo, verdad? Mientras que Dios siempre fue fiel a proporcionar suficiente para pagar todas las cuentas, alimentación y vestir a nuestra familia de 7 miembros, siempre quedaron extras que no podíamos permitirnos. Cosas como atención médica y dental que nosotros sentíamos eran necesidades. Sentíamos que eran necesidades. Cosas como libros de investigación para el trabajo del ministerio y herramientas educativas para los niños. Descubrimos una actitud oculta en nuestros corazones que decía: Dios nos debe la vida porque nosotros lo hemos dejado todo para seguirlo. Nos merecemos algo mejor que esto. En otras palabras, encontramos una zona en la que no habíamos perdonado a Dios, que era más bien una zona un poco amarga hacia Él. Es decir, había un resentimiento, una amargura, porque todavía pensábamos que nos merecíamos algo mejor, ¿no? Que el Señor no había sido lo suficientemente fiel. Nos había dado lo poco, pero no lo suficiente, ¿no? Bien, tuvimos que lidiar con esto más de una vez hasta que el arte de perdonar de Dios se convirtió en un hábito. Con el tiempo se convierte en parte de nuestra naturaleza. Bien, continúa el doctor Jones. Otros están amargados porque Dios no los sana a ellos. Después de todo, Él no prometió sanar todas nuestras enfermedades. Debería proveer para todas nuestras necesidades porque somos cristianos, sus siervos, sus hijos. Dios nos lo debe. ¿Cierto? ¿No es eso lo que la mayoría de los hacedores de milagros enseñan con el fin de construir su fe? Ellos parecen pensar que Dios tiene que curarle porque Él se lo debe a usted. Sin embargo, el simple hecho es que no todo el mundo se sana. Yo no entiendo por qué pasa esto, pero sé que es así, lo que deja a muchos cristianos amargados contra Dios por no proveer para todas sus necesidades. Ellos llevan a Dios ante la ley e insisten en la restitución, en un ejercicio de sus, entre comillas, derechos legítimos o legales, tomándolo a Él como rehén de su palabra. En realidad, Dios deliberadamente ha resuelto no darnos siempre todo lo prometido en su palabra con el fin de darnos la oportunidad de caminar por fe y no por el entendimiento. Repito, en realidad Dios deliberadamente ha resuelto no darnos siempre todo lo prometido en su palabra con el fin de darnos la oportunidad de caminar por fe y no por el entendimiento. También es para darnos la oportunidad de liberar a Dios de sus obligaciones, entre comillas, y descansar, en cursiva, de liberar a Dios de sus obligaciones y descansar en Él sabiendo que no importa lo que Dios haga, hace bien todas las cosas. En otras palabras, estamos llamados a declarar el jubileo hacia Dios.
Dios crea una tensión, entre comillas, al prometer algo y luego no cumplirlo, al menos no en el tiempo y la forma que habíamos esperado y querido. De repente reaccionamos con ira y amargura contra Dios. Nos sentimos heridos, entre comillas, de que aquel que nos ama nos trate mal. Pero si Él no hubiera hecho esto, nunca podríamos aplicar el principio del jubileo para el problema más básico de la naturaleza humana, que es la amargura contra Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Él era totalmente inocente y sin embargo Él fue llevado como un cordero a la masacre. Qué terrible injusticia tuvo que soportar Él. Somos llamados a participar de sus sufrimientos, primera de Pedro 4:13. Si hemos de reinar con Él, debemos primero sufrir con Él, como nos dice segunda de Timoteo 2:12. Job es el patrón principal de sufrimiento del Antiguo Testamento. Lo que Job sufrió fue totalmente injusto desde el punto de vista del hombre, pero en su haber Job no atribuyó pecado a Dios. En su lugar esperó y rezó por comprensión. Cuando terminó la temporada de prueba, Dios le dio entendimiento. Entonces se alegró Job, porque él conoció entonces otra cara de Dios que pocos habían visto. Antes de que comenzaran las pruebas de Job, él conocía la soberanía de Dios desde una posición filosófica o doctrinal. Al final de su juicio, él también lo conoció por experiencia personal. Esta verdad se expresa mejor en Job 2:10. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de la mano de Dios y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El promedio de cristiano simplista de hoy cree que Dios le hace únicamente el bien y solo el diablo hace lo malo. Cada vez que algo malo pasa o se enferma o acusa al diablo. Si en verdad somos los hijos e hijas de Dios, debemos llegar a conocer a nuestro Padre y su carácter mejor que con esta visión simplista. Tenemos que entender que Dios tiene una mano izquierda, entre comillas, también. José aprendió esta lección en sus años de sufrimiento en el calabozo, después de que sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. Años más tarde, cuando sus hermanos tenían miedo de que tomara represalias en contra de ellos, les dijo en Génesis 50, 19 al 20, no temáis, ¿estoy yo en lugar de Dios? En cuanto a vosotros, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo tornó en bien, para hacer pasar, como sucede hoy, para mantener a mucha gente con vida. José era un vencedor, vio que Dios tenía un propósito en todas las pruebas y era un buen propósito. Dios pudo haberle liberado en cualquier momento, pero no lo hizo. Le costó años a José para trabajar a través de su amargura, le costó años a José trabajar a través de su amargura y llegar a un conocimiento verdadero de Dios y su carácter. Pero este versículo muestra que José no era un hombre amargado, lo había superado. Él no solo había aprendido a perdonar, había aprendido que sus hermanos solo habían sido parte de un gran plan maestro de Dios que se traduciría en el mantenimiento de las vidas de mucha gente. Si podemos aprender a liberar a Dios de sus injusticias temporales, para con nosotros podemos liberar la deuda de pecado que un hombre nos deba. Este es el verdadero secreto del jubileo. Quien no entienda esto nunca ha realmente comprendido el significado de la gracia. Jesús nos dijo que debe ser nuestra actitud hacia Dios cuando nos maltratan. Jesús nos dijo lo que debe ser nuestra actitud hacia Dios cuando nos maltratan. Lucas 17, del 7 al 10 dice en la New American Standard Bible, ¿y quién de vosotros tiene un siervo arando, cuidando las ovejas? Le dirá cuando ha llegado desde el campo, ven inmediatamente y siéntate a la mesa. No le dirá, prepara algo para mí para comer y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú. No dará gracias al esclavo porque hizo lo que se le había mandado, ¿verdad? Así también vosotros, cuando hagáis todas las cosas que os han sido ordenadas, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Debemos tener esta actitud de humildad si queremos ser parte del pueblo remanente de Dios. Solo con esta actitud podemos evitar culpar a Dios por
no proporcionar lo que prometió en su palabra o por lo que sentimos que son legítimas necesidades. Si no podemos perdonar a Dios, ¿cómo podemos perdonar a nuestro prójimo? Y si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, ¿cómo podremos realmente celebrar el jubileo de Dios? Todo comienza con nuestra actitud hacia Dios. No seamos hijos de Esaú que hacen sus obras profanas, sino seamos hijos de Dios bien sazonados con la gracia y el perdón hacia todos nosotros. Bien, pues aquí nos quedamos hoy. El próximo día veremos el capítulo 2, que tocamos este libro, la cronología básica de la Biblia. El próximo vídeo será el capítulo 3 del libro El Gran Jubileo de la Creación, que estamos estudiando. Y bueno, déjenme hoy terminar con una oración, ya que el tema era muy importante, sobre todo esta parte del jubileo de Dios y del perdón, ¿verdad? Señor, perdónanos porque no hemos sido justos contigo, porque hemos albergado resentimiento en nuestros corazones, porque hemos creído que nos has maltratado, como pasaba en Lamentaciones 3. Te hemos visto a veces como un oso que nos salía al acecho y nos daba un zarpazo, o nos hemos visto como el blanco de tus flechas, y no nos hemos dado cuenta de que tú lo que estabas haciendo es prepararnos, Señor, y que estabas usando todas esas cosas para que podamos madurar y crecer y mantener a otros con vida en el futuro. Señor, perdónanos por las veces que hemos sentido resentimiento contra ti y no hemos tenido una actitud de contentamiento, ya no solo de aceptación, sino de contentamiento. Y te pedimos también, Padre, que nos perdones por las veces que a las personas les hemos dicho que nos han ofendido, te perdono, pero después cuando nos vuelvan a perdonar les soltamos la retahíla de las muchas veces que anteriormente nos había dañado. Yo he sido uno de esos, Señor, y todavía algunas veces lo hago. Incluso hoy mismo me he visto inmerso en una situación de esa que no voy a relatar aquí. Pero, Señor, te pido perdón por eso, porque no debo mencionar a nadie ninguna falta de ninguna otra persona. Así que, Señor, pedimos misericordia y gracia para que el jubileo eso se cumpla primero en nuestro corazón hacia ti y después hacia todos nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues mis queridos y amados hermanos, hasta aquí, gracias por acompañarme, les emplazo para el próximo día, mañana o pasado mañana, y hasta entonces, pásenlo bien.